Auspicia a Impacto Económico Transportes Crexel, agregando valor a la actividad energética en Argentina y Chile. Estudio Contable Carlos Soto. Cumplimos 15 años creciendo juntos. Atención personalizada y constante. Consultoría y asesoría en tributación. Contacto por consultas info@estudio-mediosoto.com.ar o al 299-402-3425. Microtrack. Tercer bloque de Impacto Económico, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son las metas propuestas? ¿En qué consiste? ¿Está bien enfocado el ajuste propuesto? Lo vamos a analizar con Juan Manuel Morales, magíster en Economía. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre. Bueno, ¿cómo estás viendo este tema del acuerdo con el fondo? Bueno, en principio es un acuerdo débil, digamos, sin reformas estructurales. Me parece que es un acuerdo que tiene algunos puntos o algunas proyecciones que no van a ser fáciles de ser cumplidas y que me parece que son más productos del deseo o de la buena fe tal vez que del análisis real de la economía argentina, ¿no? Claro. Yo lo que entiendo es que estoy casi seguro que a los meses de que si se lleva adelante el acuerdo, a los meses de comenzar, yo creo que Argentina va a incumplir y que va a tener que pedir un waiver, un perdón, y van a tener que recalibrar las metas nuevamente. ¿Y por qué estimas que no se va a cumplir? Por los supuestos del programa, digamos. El gobierno está presentando un programa que, por ejemplo, lo hace bajo la suposición de que la economía va a crecer a un promedio del 3% en los próximos años, ¿no? Cuando uno analiza el crecimiento promedio de Argentina anual durante los últimos 10 años, el crecimiento del PBI fue 0,3% por año, ¿no? Claro, en promedio. Claro, casi nulo. Casi nulo. Y lo que está diciendo el gobierno es el crecimiento a partir de ahora se va a multiplicar por 10 y lo cierto es que no tiene reformas estructurales, ¿no? Claro. Eso es uno de los puntos. Otro de los puntos me parece que muy inconsistente, es que el ministro Guzmán dice permanentemente que el principal problema es la inflación. Primero, la meta de inflación del programa es bastante laxa, porque la meta de inflación del programa para este año está proyectando una inflación de entre el 38 y el 48%. Es decir, que cumpliendo la meta, pero tocando la banda superior, estarías bajando solo 3 puntos la inflación con respecto a lo que fue el año pasado, que fue en 51%. Claro. Y además, creo que no se va a poder cumplir. Me parece que la expectativa de la inflación es que suba, porque el programa no tiene, y esto me parece muy importante, no tiene metas de agregados monetarios. A ver, eso en criollo, ¿qué significa? Bueno, ellos, ¿qué es lo que te dicen? Bueno, va a haber una reducción de la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro. Es decir, el Banco Central no va a poder imprimir para financiar al Tesoro. ¿Cómo imprime generalmente para financiar al Tesoro? A partir de adelantos transitorios, giro de utilidades o letras intransferibles, que son, digamos, algunos instrumentos o algunos artilugios contables por los cuales el Banco Central puede imprimir, claro, para financiar el déficit del Tesoro. Está bien, eso se va a reducir, dicen. Ahora, eso no implica que la cantidad de dinero que circula en la economía caiga, que la base monetaria caiga. ¿Por qué? Porque hay un montón de dinero que tiene el Banco Central en sus pasivos, que son las LELIQs. Claro. Y eso ya es dinero que está, digamos, no está hoy circulando, pero ya está en el balance del Banco, claro, Central. Recordemos aproximadamente de cuánto estamos hablando. Son más de 4 billones, 4 billones y medio. ¿Billones? Billones, sí. Entre LELIQ y pases pasivos, claro, ¿no? Que son 2 pasivos remunerados que tiene el Banco Central. Claro, remunerados quiere decir que tiene que pagar una tasa de interés. Exacto, es deuda que emite el Banco Central para con los bancos comerciales, claro, digamos, ¿no? Los bancos comerciales le prestan al Banco Central. Claro. Claro, ahí recordemos que estos instrumentos sirven para retirar parte de lo que se emitió. Exactamente, se utilizan para esterilizar, ¿no? Claro. El Banco Central va emitiendo y por el otro lado, digamos, va esterilizando, va absorbiendo esos pesos, claro, para que no generen tanta inflación, claro, en la economía, ¿no? Entonces, como que los saca de circulación, los saca de la base monetaria. Ahora, esos pesos están en el balance del Banco Central. ¿Y qué pasa? El gobierno va a necesitar financiamiento porque no reduce sustancialmente su déficit. Va a pasar de un déficit primario de 3,1% del PBI al 2,5% con suerte. O sea, va a seguir teniendo un déficit muy alto. Necesita financiarse. Entonces, ¿qué es lo que supongo que va a pasar? Lo que va a pasar es que
el Banco Central no comienza a renovar tantas LELIQ, empieza a dar de baja LELIQ, digamos, entonces los bancos comerciales van a tener más dinero para, en vez de prestarle al Banco Central, poder prestarle al Tesoro. Claro. Y eso aumenta... Pero eso va a aumentar la base monetaria. Claro. Eso es muy parecido a lo que le pasó al gobierno de Mauricio Macri con el plan inicial. Ellos decían, la asistencia del Banco Central al Tesoro va bajando. Sí, perfecto, tenía objetivos que iban bajando. Pero la base monetaria creció de la misma manera que como creció los últimos 4 años de Cristina. Creció en promedio al 29 o 30% anual. Claro, claro, es muy importante ese punto que planteas. Es muy importante porque yo creo que, digamos, si no hay metas de agregados monetarios, la inflación no se va a poder controlar. Claro. Hay un punto que plantea el gobierno y es que con el crecimiento económico eso va a generar una mayor recaudación que va a traducirse a su turno en un menor déficit fiscal, pero no se habla de bajar gasto público, ¿no? Exactamente. Bueno, no se habla de bajar gasto público y tampoco se explica por qué la economía va a crecer. Claro. ¿No? Porque no tenés reformas estructurales. Claro. Justamente el gobierno se encarga de aclarar que no hay reforma previsional, que no va a haber reforma laboral. Vos fíjate, el otro día estaba mirando un estudio, una información estadística de la OCDE en base al BID y decía que los costos laborales son equivalentes al 70% del salario neto de un trabajador en Argentina. ¿No? O sea, es imposible generar trabajo con semejantes costos laborales, imposible que el trabajo informal, digamos, disminuya. Claro, y no hay reformas estructurales tampoco del Estado, etcétera. Mira, un programa de ajuste, o un plan de estabilización, pero un programa de ajuste, es expansivo cuando... obviamente que el programa de ajuste tiene un costo, digamos, ¿no? Porque el costo es, bueno, hay que reducir el déficit fiscal y para reducir el déficit fiscal no hay demasiadas fórmulas. O subís impuestos o bajás el gasto. Claro. Cualquiera de las dos cuestiones te genera algún costo en el crecimiento en el corto plazo por lo menos. Pero un programa de ajuste es expansivo cuando la demanda agregada compensa, digamos, la caída del PBI que genera bajar el gasto público o subir impuestos. Claro. ¿No? ¿Y cómo la demanda agregada compensa eso? A través de la inversión. Claro, tal cual. ¿No? Y ahí hay un estudio muy interesante. Hay un libro que se llama Austerity de un economista que se llama Alesina, Alberto Alesina, y 2 economistas más. Es un libro muy nuevo. Austeridad, claro. Criollo, digamos, sí, en español. Claro. Lo que pasa es que como no está traducido todavía al español, es del 2019. Y ellos analizan 200 planes de estabilización de 17 países distintos desde 1970 hasta el 2014. ¿No? Y lo que ellos concluyen es lo siguiente. Bueno, como yo decía, tenés 2 maneras de ajustar el Estado. O subís impuestos o bajás gasto público, para lograr el equilibrio fiscal y volverte, que un país se vuelva solvente y que no tenga, que pueda bajar las tasas de interés y que pueda acomodar la macro. Ahora lo que ellos dicen es lo siguiente. Por cada punto que el déficit fiscal se reduce, por cada punto del producto que el déficit fiscal se reduce, a partir de subir impuestos, el PBI de la economía cae entre 3 y 4% y esa recesión dura varios años. Claro. Por otro lado, por cada punto que el déficit fiscal se reduce a partir de la baja del gasto público, bueno, eso no altera demasiado el crecimiento o la tasa de crecimiento promedio que tenía el PBI, la altera solamente medio punto porcentual en promedio, y esto dura 2 años y después genera una expansión del PBI. Claro. O sea que sería un ajuste expansivo. ¿Cómo son los ajustes expansivos? De acuerdo a estos estudios econométricos y muchos casos de estudio, son a partir de la baja del gasto público. ¿Por qué? Porque generan buenas expectativas al futuro y permite que la inversión aparezca, florezca, y eso hace compensar la caída de la baja del gasto público y potencia el crecimiento económico. Claro, es que si vos bajás gasto público, bajás impuestos, liberás recursos para el sector privado. Exactamente. Generás incentivos para la inversión, para la producción, o sea, entrás en un círculo virtuoso, ¿no? Exactamente, y también el rol de las expectativas en esto. Claro. Si vos tenés un Estado o un programa económico que te dice no vamos a bajar gasto público, la expectativa de los empresarios es que sus actividades sean mayormente gravadas con impuestos en el futuro. Claro. Entonces dejan de invertir. En cambio, si vos tenés un Estado que baja gasto público y sobre todo tocas partidas de gasto o programas que son permanentes, las expectativas que genera el empresario es que en el futuro los impuestos van a bajar. El consumidor también genera eso, que va a poder consumir más. Y eso genera una expansión de la inversión y del producto. Claro, tal cual. Es que estas reformas estructurales tienen que ser parte de una estrategia integral de crecimiento, ¿no? Exactamente. O sea, ya no hay margen para medidas parciales o sectoriales. No, exactamente. Y ahí está también
yo creo que entra el factor político, porque vos decís, bueno, ¿hasta qué punto este gobierno de hoy es capaz de hacer una reforma estructural? ¿No? Y ahí yo tengo 2 puntos que digo, bueno, las opciones siempre fueron o que no haya programa con el FMI o que haya un programa sin reformas estructurales como que está presentando ahora. Sí. Nunca estuvo dentro de la cabeza del gobierno hacer un programa con reformas estructurales. ¿Por qué? Primero porque es un gobierno déficit maníaco, ¿no? Gasto público maníaco que no cree en esto. Y segundo, porque vos para hacer un programa de reformas estructurales necesitas credibilidad y necesitas generar en los agentes de la economía las expectativas de que ese programa va a ser sostenido en el tiempo y que se va a mantener. Y hoy lo que tenemos es un presidente que está sumamente desdibujado y débil, que ni siquiera él puede convencer a su propia coalición de abordar un programa. Entonces, digamos, no está en condiciones de generar ningún tipo de programa estructural con reformas estructurales como el que Argentina necesita. Ahora, este ajuste contenido en la propuesta al fondo contempla aumento de impuestos. Contempla aumento de impuestos a partir de la revalorización de las valuaciones fiscales, que eso aumenta bienes personales. Hay gente que está hablando de que quieren volver a poner el impuesto a la riqueza. Y además un documento de la AFIP muy preocupante donde explica, digamos, cómo van a mejorar lo que ellos llaman la administración tributaria. Básicamente lo que es la persecución al contribuyente y a las exportaciones, por ejemplo, a través de satélites para determinar cuánto es lo que están produciendo, qué tonelada producen, por dónde. Bueno, una persecución fenomenal al sector privado, ¿no? Entonces, con estos incentivos menos va a crecer la economía. Y las expectativas, como vos bien decís que generás, son negativas. Exactamente. Y además, la única baja del gasto público que se prevé es la de la quita de los subsidios económicos, ¿no? La quita de los subsidios a la energía. Que eso, al fin y al cabo, se va a ver traducido en un mayor aumento de la tarifa de los usuarios, del consumidor final. Entonces, en realidad, el Estado no está sacrificando nada, no está haciendo ningún ajuste. Lo que está haciendo es dejar de hacer una transferencia. Ahora, lo cierto es que el Estado podría hacer un ajuste y ayudar al sector privado a partir de bajar impuestos. Porque si bajamos los impuestos de la factura de la luz y el gas, que debe ser del 40% aproximadamente, los ciudadanos pagando lo mismo, pueden cubrir mayor parte de lo que es el costo, la generación y la distribución de la energía, ¿verdad? Hay 2 puntos para agregar. Bueno, está claro que el exceso de gasto público no tiene que ver solo con los subsidios a la energía, y por el otro, en este contexto de guerra, de invasión de Rusia a Ucrania, sabemos que aumentó el costo del GNL, van a ser más caras las importaciones de GNL que tengamos que hacer, lo cual complica el panorama fiscal del gobierno, ¿no? O sea, de la Argentina. Probablemente sí. O sea, bueno, el año pasado Argentina destinó a importación de GNL más o menos 1.100 millones de dólares. Esa cifra se puede cuadriplicar o sextuplicar de acuerdo al precio del GNL, ¿no? Y esto obviamente que además no solamente pega en la balanza energética que digamos multiplica su déficit por 10, sino que va a pegar en la capacidad que tenga el Banco Central de acumular reservas, que además es otro de los objetivos que le impone el FMI. Ahora, como para ir cerrando, está claro que uno de los grandes errores económicos de Macri fue tomar deuda para sustituir las reformas. Ahora, ¿cuál fue la situación fiscal que dejó Cristina Fernández de Kirchner en el 2015? ¿Déficit del 4% del producto? No, un déficit financiero total superior al 7%. Es decir, Cristina Kirchner agarró un país con superávit fiscal y dejó un país con un déficit de 7,5% del PBI más o menos. Que es enorme. Enorme, un déficit enorme. El déficit financiero de ahora es 4,5 puntos del PBI. ¿No? O sea, un déficit enorme, pero además dejó sin reservas el Banco Central después de haber tenido un contexto inmejorable. Con el tema del precio de la soja. Con el precio de los commodities, una inflación promedio del 30%. O sea, porque no nos olvidemos que Néstor Kirchner, cuando fue electo presidente, cuando asumió el cargo, la inflación era del 4%, la dejó en 12%. Ahora, ¿no? Y Cristina, a su vez, la dejó en un promedio del 30%. Ahora, muy brevemente, ¿cómo dejar de ser adictos al endeudamiento? ¿Cómo terminar con esta toma de deuda tan crónica de la Argentina?
Y bueno, o sea, el padre y la madre del déficit fiscal, del endeudamiento es el déficit fiscal. Claro. Digamos, ¿no? O sea, un país que sistemáticamente gasta por encima de sus posibilidades siempre va a estar condenado a repetir la misma historia de deuda. Uno entiende que los países en términos generales gastan más y son más propensos a caer en déficit fiscal cuando están en un periodo recesivo, cuando tienen que hacer política contracíclica para volver a un periodo de crecimiento. Pero Argentina, o el político argentino, es gastomanía con todo momento, claro. Nunca equilibra las cuentas, ¿no? Y tantos años de desequilibrio ha llevado de desequilibrio fiscal ha llevado a desequilibrios macroeconómicos de todo tipo, de tipo de cambio, de inflación, etc. Juanma, brillante tu análisis. Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias por la invitación. Un gusto. Pausa y último bloque. Ya venimos. Auspicia a Impacto Económico Río Neuquén, Distrito Industrial, el primer parque industrial privado de Vaca Muerta. Y hoy tenemos una forestación alrededor de 550 hectáreas. Esto en realidad no lo hago para mí, no, lo hago para la comunidad, lo hago para la familia, para mejorar el medio ambiente, ¿verdad? La forma de contratar y buscar empleo cambió. Hoy más que nunca necesitamos que se crucen esos dos mundos, porque cuando eso ocurre, se construye progreso. Si tu empresa necesita contratar personal o si te encontrás en búsqueda de trabajo, podemos ayudarte. Sánchez Salas, Recursos Humanos. Visita nuestro portal de empleo www.estudiosánchezsalas.com.ar. Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo, ellos están ahí. Los productores asesores de seguros, para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguros. Lorena Barrau, Estética y Spa. La mejor tecnología en tratamientos faciales y corporales no invasivos. Los mejores resultados en pocas sesiones. Las últimas tendencias a nivel internacional. En Instagram, Lorena Barrau.